Hola, buenas noches Hola. o buenas tardes. Bueno, aquí como en riguroso directo. Estamos en una cuarta entrega de nuestras confesiones confinadas. Hoy tenemos el placer de compartir un ratito con Isabel Navarro, periodista, escritora, petrerina de aquí de nuestro pueblo, pero afincada ya hace muchísimos años en Madrid. ¿Vale? El motivo de contactar con ella, aparte que nos cuente todo lo que hace y toda su trayectoria personal, es reflexionar o hacer una serie de reflexiones sobre el periodismo y fundamentalmente o concretamente sobre el periodismo y la pandemia, es decir, cómo se está gestionando la comunicación de la pandemia que estamos viviendo estas semanas. Hoy, antes de abrir, de contactar con ella, pensaba que esta es la cuarta entrevista que hacemos de la cuarta semana de confinamiento. Mañana hace ya 4 semanas, y parece que fue ayer, que estamos en nuestras casas luchando todos dando nuestro granito de arena a acabar cuanto antes con el virus. Simplemente agradecerte, Isabel, de nuevo tu presencia con nosotros, aunque sea en la distancia. Gracias a Y, vosotros por pensar en mí, ¿no? Os ha sido una sorpresa y un honor. y empezamos, ¿no, Manolo? Bueno, claro, bueno, pues nada, yo saludarte, buenas tardes. Eh, no sé, bueno, por Facebook sí que te sigo y te leo mucho. Seguimos el ojo por Facebook, sí. Sí, sí. Y bueno, hacía muchísimo tiempo que no te veía. Bueno, pues fíjate, le agradezco a la ventana esta la oportunidad del reencuentro que nunca viene mal, ¿no? Y bueno, pues que a ver si pasamos un rato agradable. ¿Vale? Me han dicho que no duele, o sea que seguro. No, no, de momento no. De momento nada, de momento estamos bien. Bueno, Nada, ¿y qué pues tal eso? ¿Qué tal llevas el El confinamiento confinamiento. allí por Madrid? Por Madrid. Ay, pues es duro. Yo creo que es duro. A ver, yo creo que es una prueba. A ver, en parte todos los que nos gusta leer, escribir y tenemos mil proyectos y el cine, o sea, en parte es como al principio yo creo que fue una fiesta, ¿no? De Dios mío, nos obligan a quedarnos en casa, es lo que queríamos. Pero bueno, ya se va haciendo largo y yo eso decía antes, estoy separada, tengo mis hijas con custodia compartida y una semana estoy con ellas y una semana estoy sola con mi gato. Y entonces es durillo porque lo que yo digo es, o sea, aparte de con quién estamos confinados con nuestros fantasmas. Y nuestros fantasmas son también qué va a pasar después, en fin, muchas cosas que cuando, y más si estás solo, aunque creo que la gente que está en pareja también tiene otros problemas, porque convivir, estar ahí intensamente como en una especie de olla a presión con la familia también tiene lo suyo. Pero bueno, eso, yo tengo eso, pues estoy viviéndolo pues como tanta gente y como una privilegiada, porque al final pues estoy rodeada de libros, puedo salir a comprar el pan y en fin, y estoy en una casa agradable y estoy bien. O sea, cuando ves a la gente, pues eso, os contaba antes, yo vivo en Lavapiés, la primera semana antes de que fuera el estado de alarma, que era una especie, que todavía no nos lo creíamos mucho y tal, la calle estaba llena de gente, de inmigrantes, sobre todo porque tienen infraviviendas. Y entonces realmente yo pienso que esa gente lo tiene que estar pasando peor porque es duro, es duro. somos privilegiados en ese sentido. Sí, sí, hay que ser muy consciente y yo lo soy. O sea, que Y dentro de... aparte de lo más íntimo personal, ¿te ha afectado en algo más a nivel laboral? No sé. Pues a mí me ha pillado en un momento bastante extraño, porque yo llevaba 9 años siendo la redactora jefe de Mujer Hoy y el 31 de diciembre me despidieron porque entró una nueva directora y trajo pues, un nuevo equipo. Y entonces yo estaba un poco como en una especie de impasse, ¿no? Y empezando, ¿no?, a hacer contactos, a abrir nuevos proyectos. Y todo se paralizó, claro. O sea, entonces también eso supongo que contribuye a mi propio estado a veces de Claro. ansiedad, ¿no? Ujú. Porque, a ver, creo que no está siendo fácil sé que no está siendo fácil para nadie. Me consta que pues, de mis antiguos compañeros pues están haciendo una revista con la mitad de páginas
cada uno desde su casa, con mucho trabajo también, porque hay que seguir, o sea, hay que seguir haciendo las cosas como si no hubiera pasado nada, y a la vez todo lo de antes no vale nada. O sea, yo había hecho reportajes que me habían encargado de XL Semanal que ya no tienen cabida. ¿Qué sentido tiene que estemos hablando ahora de la astronauta que más tiempo ha pasado en el espacio, que estemos hablando de los beneficios de la fisioterapia, ¿no? Que te digo, 2 reportajes que tenía yo ahí que entregué en su momento, ¿no? Y de repente todo eso no importa, o sea, no importa nada, ¿no? Entonces tienes por un lado gente trabajando desde su casa, tratando de contar la vida de fuera de una manera muy dificultosa, luego la gente en los medios de comunicación les han recortado el sueldo a muchos porque no hay publicidad y las empresas están en un equilibrio tan precario que no o sea, que realmente que no son capaces de aguantar un mes entero sin publicidad. Y lo estamos viendo, o sea, el diario.es está pidiendo aportaciones porque realmente se han quedado sin publicidad. O sea, todo esto es una paralización del consumo que a veces a mí me angustia mucho la sensación de decir, me siento culpable, vamos, de pensar que estoy pensando en lo económico y no tanto en lo vital, ¿no? Porque hay gente que realmente lo está pasando muy mal en lo fundamental, que es la salud y la vida. Pero bueno, creo que no soy la única que también se está preocupando mucho porque qué va a pasar después de esto o cuánto va a durar esto, ¿no? Y bueno, háblanos de ti. Esto es una trampa mortal, sí que duele, sí que duele. Ya me acuerdo cuando he visto las entrevistas que habéis hecho, ¿no? Y le preguntáis a Pablo, ¿quién eres? ¡Qué fácil! Yo no me identifico con él. En fin, llevo 43 años tratando de averiguarlo. Pero vamos, pues supongo que como esto lo va a ver sobre todo gente del pueblo, pues soy la hija de Boni Navarro y de Isabel Cerdán y soy periodista y me fui de Petrel con 18 años a estudiar a la Complutense y ya me quedé aquí hace un montón de años, vine para aquí en 95. Empecé a trabajar muy pronto mientras estaba estudiando, empecé a trabajar en La Razón, en la época inicial de La Razón y como, bueno, aquello estaba pues todo por construir, pues la verdad que la gente que entrábamos, aunque fuéramos becarios, medio no se sabe qué, hacíamos un montón de cosas, aquello no tengo más que agradecimiento para lo que aprendí allí, lo que hice allí. Bueno, antes había hecho un verano en La Verdad, en el pueblo, que fue también súper interesante, porque yo siempre digo que el auténtico periodismo es el periodismo local, es el que tiene que tirar de imaginación y de estar en la calle y de hablar con la gente y de... Me temo que ahora se ha burocratizado bastante. Pero en aquella época yo recuerdo eso, o sea, salir a la calle y hoy quemando, ¿no? Y pues me acuerdo que es pues un día que cortaban los pinos de la esplanada, pues irte a hablar con la gente que estaba cortando los pinos y con los viejos que estaban llorando porque cortaban los pinos. O de repente te encontrabas con Pepe Medina, que había sido el director de mi colegio y mi maestro, ¿no? Y bueno, yo es que siempre lo digo, o sea, la única scoop que he tenido en mi vida, o sea, la única exclusiva que he tenido en mi vida fue la que me dio Pepe cuando me dijo que iban a cerrar Primo de Rivera, pues todavía no se había anunciado públicamente y lo arañé y lo conseguí, ¿sabes? Y lo que pasa es que como allí nadie lee La Verdad, todo el mundo lee información, tampoco es que hubiera un gran revuelo y se lanzara todo el mundo a la calle, pero bueno, siempre lo digo que fue un verano muy, muy importante en mi vida profesional o sea, fue un gran aprendizaje. Y luego La Razón también fue un gran aprendizaje. Y luego estuve unos años trabajando de freelance, trabajando sobre todo para el XL Semanal y luego para Mujer Hoy. Pasé una época en México dando clases en una facultad de comunicación y periodismo, bueno, un semestre, que fue una experiencia alucinante también, maravillosa. Y luego ya hace 9 años me contrataron en Mujer Hoy y ese ha sido pues mi gran proyecto, o sea, profesional y vital y donde más he aprendido, donde más me he podido desarrollar y realmente ha sido una experiencia maravillosa. Y nada, y desde que terminé pues estoy haciendo cosas que tenía pendientes, ¿no? Pues un libro de entrevistas con escritoras que tenía a medio embridar, pues poesía, luego pues han surgido, me han encargado de la ONCE
un par de podcasts para hablar de series. Bueno, están surgiendo cosas y ahí estoy, recolocándome profesionalmente. ¿Por qué? Que me caen los pendientes. Bueno, eso es Directo. el directo. ¿Por qué periodista? ¿Por qué periodista? ¿Por qué periodista? Pues porque me interesa el ser humano. O sea, yo me hizo gracia también de lo que decía María Teresa, ¿no? Ella como muy claramente, ¿no? Para ella el periodismo era un lugar donde hacer justicia social o donde buscar la justicia social. Para mí no era tanto eso, o sea, yo creo que por un lado me interesaba la literatura me interesaba muchísimo y de hecho hice un doctorado en filología inglesa y estoy en una asociación de mujeres poetas y tengo, o sea, lo literario es muy importante en mi vida y me interesaba en sí mismo, ¿no? Escribir. Por otro lado, me interesan los otros, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué piensan? Soy curiosa, ¿no? La curiosidad es el ancla que te, o sea, la ganzúa que te mueve hacia los demás. Uh-huh. Y me interesa muchísimo qué le pasa a la gente, por qué le pasa y me interesa que me lo cuenten para poder contarlo yo también. Entonces, bueno, el periodismo es una especie de salvoconducto para que te abran puertas, como estáis haciendo vosotros ahora, ¿no? Tocas a una puerta y te la abren, y preguntas y te contestan. Y eso es un privilegio y es maravilloso. O sea, y bueno, es una forma también yo creo que una manera privilegiada de observar el mundo, ¿no? Uh-huh. De poder, por lo menos mi forma mi forma periodística de mirar el mundo tiene mucho que ver con lo macro. Me interesa lo macro y me interesa lo micro. Uh-huh. Entonces, o sea, lo micro me ayuda a entender lo macro y lo macro me ayuda a entender lo micro. O sea, no puedo, o sea, todo, me interesa todo. Y eso es una maldición y una bendición. O sea. Claro, claro. A veces puede ser una locura, sí. Y otras veces pues es una bendición. ¿José? Exacto. Y tú como periodista, ¿cómo estás viendo? Ya entramos un poco en materia y lo que la curiosidad nos pica es pensar que tú como periodista, porque al final nosotros ni somos periodistas ni somos nada, simplemente somos unos meros curiosos en este caso. ¿Estáis ejerciendo? Nada que ver. Sí, un poco. No creo en el intrusismo, creo que todos tenemos derecho a ser periodistas, o sea, que no sois periodistas. Somos un poco frikis, es verdad. No, atrevidos. La pregunta es... atrevidos, sí. La pregunta es, ¿cómo estás viendo tú el manejo de información o cómo nos está llegando la información al ciudadano de la pandemia? Es decir, ¿cómo los medios de comunicación están digamos, comunicando lo que nos está pasando? A ver, yo no me gusta hacer sangre, porque de verdad creo que es muy difícil. Creo que estamos viviendo un momento muy, muy complicado por muchas cosas. Y una de las cosas más complicadas es que no tenemos ni idea de lo que nos está pasando. Estamos demasiado dentro de la espiral, estamos demasiado dentro del volcán como para tener perspectiva, ¿no? Es como si le preguntases a un soldado en la trinchera cómo fue la Primera Guerra Mundial. Todavía no, o sea, no tenemos ni idea. O sea, realmente creo que los medios están haciendo un poco lo que pueden con las armas de siempre. ¿Y eso qué significa? Pues que hay gente que está haciendo sensacionalismo, hay gente que está haciendo servicio público y hay gente que está haciendo propaganda y el mal. Entonces, y dentro de todo eso, el profesional periodista hace un poco lo que puede y se deja la piel, porque me consta que la gente se deja la piel porque no puede hacer otra cosa. O sea, no hay una manera light de estar en este... Es como una especie de guerra, ¿no? Y a la vez es una de las cosas... O sea, tiene como una dimensión filosófica tremenda, y es que es muy difícil sentirse en guerra cuando estás encerrado en tu casa y no te está pasando nada. Claro. Entonces, esta sensación de extrañeza constante, yo creo que hay como
hay como varios relatos, ¿no? Hay que contar lo que está pasando en los hospitales, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué está pasando en los hospitales? Hay que contar qué está pasando en el contexto de la gente que está tomando decisiones. Y luego hay que contar qué está pasando en la gente que estamos viviendo esto de una manera aparentemente pasiva, pero que en realidad es activa, porque somos personajes protagonistas de este conflicto. Y que no es un conflicto, de esta crisis, ¿no? de esta especie de gran destape de nuestra vulnerabilidad, que al final es lo que es, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que es muy importante contar qué nos está pasando vitalmente y se está intentando. O sea, tenemos una forma distinta de vivir el tiempo, ahora mismo nos sentimos extrañísimos, nos sentimos... O sea, yo siempre, o sea, no hago más que pensar en lo fácilmente que nos hemos acostumbrado a la excepcionalidad. O sea, ahora entiendo cuando dices cómo la gente podía estar de un día para otro en guerra y, pues eso, entrar en la Primera Guerra Mundial, entrar en la Guerra Civil. Estás en guerra. No, tú imagínate a la gente cuando le dijeran en Petrel, es que ha empezado la Guerra Civil. Pues al principio no te lo crees. O sea, qué sensación tan extraña, no te lo crees. O sea, y es un poco esta sensación de estoy aquí, mi vida es casi como siempre, pero sales a la calle y estamos todos con mascarilla, estamos a 1,5 metros, no hay niños, o sea, no podemos, o sea, nos da miedo eso. Yo, mi pareja y yo, pues estamos hace un mes y pico sin vernos. Y con esa sensación de, bueno, es que me juego 1.000 euros, una multa de 1.000 euros por desplazarme de barrio. Entonces, no es, o sea, es todo absolutamente extraordinario y, sin embargo, nos hemos acoplado a la nueva situación como con una docilidad que al final te das cuenta de que somos igualmente dóciles o igualmente normales o extraordinarios que los que vivieron situaciones tan extraordinarias como una guerra, como un prodromo, ¿no? ¿Por qué los judíos iban tranquilamente a los guetos cuando les decían poneros una estrella y luego no sé qué? Pues estamos, o sea, nos están diciendo una serie de cosas impensables hace 1 mes y medio y nos estamos acostumbrando, ¿no? Entonces yo creo que los medios están intentando contar esas historias, ¿no? Por un lado las historias humanas, por otro lado las historias políticas de las decisiones y cómo se están tomando esas decisiones, por otro lado la información económica en torno a todo esto, que es muy importante, y por otro lado eso, o sea, filosóficamente y vitalmente y psicológicamente, cómo esto nos ha desnudado de cara a la vulnerabilidad y a la fragilidad que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Pues a mí... yo obligo a mis hijas a ver el telediario, ¿no? Yo conozco mucha gente que es como, no hay que ver las noticias o hay que dosificarlas porque si no te mueres y tal. Pues yo lo que creo es que hay que conectarse con esto, ¿no? Y parte de, pues lo de las 8 del aplauso, es un aplauso a los sanitarios, pero sobre todo es una manera de conectarnos con lo extraordinario que estamos viviendo. Porque una toma de conciencia. Salimos a la calle, o sea, hay veces que, hay veces, mi hija mayor, ¿no? Que tiene 11 años y está preadolescente total, ¿no? Ay, ¿para qué vamos a salir? ¿Para qué vamos a salir? Pues para ver a los de enfrente que han puesto su pancarta de viva la sanidad pública, para ver a la abuelita con su batita ahí en el balcón de al lado que vive sola también, para ver a la familia bangladesí que vive allí y para ver a los estudiantes que viven allá y mirarnos todos y sentir, bueno, que algo está pasando y que estamos todos en esto, ¿no? Y yo creo que es un aplauso, en el fondo, es un aplauso que nos damos a nosotros mismos. O sea, estamos como aplaudiendo, diciendo, estamos aquí, estamos vivos, ¿no? ¡Wow! O sea, y realmente es importante, porque al final los ritos nos sostienen. A veces no es tanto las creencias como los ritos lo que nos sostienen. Momento de terapia también, ¿no? Total, o sea, hace falta catarsis, porque es que, o sea, pues no podemos, o sí podemos, pero nos reprimimos para salir a gritar al balcón, ¡ah, me cago en todo! Pues no sé, pues en ese momento pues es como festivo, ¿no? Es medio festivo, medio emotivo, bueno, por lo menos. ¿Y cómo piensas que está afectando las redes sociales al mensaje?
Pues mira, hay una cuestión y es que cada vez más gente se informa solo a través de las redes sociales. O sea, toda esta gente que te dice, no, es que yo, o sea, no veo el telediario, obviamente no veo el telediario, menos va a comprar un periódico. No. O va a leer muchos periódicos. O sea, yo, claro, a mí que me encanta el New York Times y soy suscriptora, o sea, lo están cubriendo de una manera que maravillosa, ¿no? Unas informaciones, unos gráficos, unos vídeos, bueno, una cosa, pues es muy interesante ver cómo se está cubriendo en cada país y tener una visión global del tema, ¿no? Porque realmente esto es muy complejo, o sea, no tenemos, pero claro, si tu única fuente de información es lo que los que piensan como tú han seleccionado como más epatante para que tú le des un like o una cara enfadada. Y entonces, o sea, al final es un selector perverso, ¿no? Porque se da el efecto, no sé si se llama efecto eco o efecto caverna, ¿no? Al final la gente solo solo escucha, solo lee lo que ya piensa, con lo cual se confirma lo que previamente había pensado y Te reafirmas. te reafirmas sin información. Sin información. Entonces, claro, es peligrosísimo. Y efectivamente, pues, en fin, lo que está haciendo Vox, pues, no sé, ya se lo inventó Goebbels. O sea, no están haciendo nada nuevo, pero lo están haciendo con todo el poder de esos microcanales que al final hacen que la gente solo se relacione con la realidad a través de ese microcanal. Porque obviamente, o sea, cuando la publicidad era una publicidad de Estado, todos los medios de comunicación emitían el mismo mensaje y machaconamente, y eso llegaba a todos. Ahora cada canal de información es único casi para cada persona. Eso fue lo de Inglaterra con el Brexit, ¿no? O sea, pues al final yo estoy escuchando mucha conspiranoia, ¿no? Y mucha gente diciendo esto nos lo han echado, ¿no? Es como casi como nos han infectado o peor, ¿no? O sea, realmente pensamientos bastante xenófobos, ¿no? De gente que piensa que son los chinos los que nos vienen aquí a... Y realmente yo creo que todo es mucho más complejo y que algo que a mí me suele irritar mucho, la gente habla de los políticos como si fueran una raza aparte. Y realmente somos nosotros, o sea, los políticos somos nosotros, o sea, nosotros somos los políticos y los políticos somos nosotros. Son gente que viene de aquí. Entonces, están haciendo lo que pueden con lo que tienen y con la información que tienen. O sea, no hay un Deus ex machina que mueva la realidad de manera automática, ¿no? Todo es mucho más complejo, pero claro, es mucho más difícil asumir que todo es mucho más complejo que decir, ¡guau! Nos están manejando, es la CIA, no sé. Sí. Y realmente es que no puedes pensar en global pensando que solo hay una única causa de las cosas, ¿no? Normalmente casi todo es multicausal. Sí, a mí, bueno, a modo de reflexión, esta ya no es pregunta, es decir, también por deformación profesional, es decir, yo me paso todo el día en el mundo online y hay una cosa que a veces yo no suelo interactuar en temas políticos con nadie porque, bueno, pues lo prefiero así, ¿no? Pero sí que es cierto que es bueno informar a la gente, ¿no? Y es bueno informar a la gente que las herramientas online informáticas, Facebook, Instagram, Twitter, funcionan en base a una serie a un algoritmo que te analiza a ti y genera un efecto burbuja que hace que tú la información que consumes es la información que tú quieres que Facebook considera que tú quieres escuchar, con lo cual siempre te va a llegar información muy sesgada. Es decir, si tú eres una persona ideológicamente así, te va a llegar toda la información que va a reforzar tu posición y no te hace ver posiciones que pueden ser divergentes a la tuya, pero que también pueden ser razonables, ¿no? Y yo siempre lo veo, digo, que con todo eso hay que tener mucho cuidado y cuando hablas con la gente, cuidado, porque lo que te llega no siempre es verdad. Y es decir, los fake news que se están convirtiendo en una manera muy potente de comunicación. Tú has dicho algo, o sea, que yo creo que lo has dicho inconscientemente, pero que es muy importante. Las opiniones que nos llegan. Es que la cuestión es que la realidad o sea, a través de una opinión no es la realidad. Claro. Es un relato. Es un relato que o sea, eso es una opinión. Y la opinión no te informa.
A mí me encanta Correcto. Wyoming. Yo me lo paso pipa viendo Wyoming, pero Wyoming no te informa. Exacto. Wyoming es un programa opinativo de humor y me encanta, Sí, sí. ¿no? Pero al final, o sea, hace falta otras cosas, hacen falta otras fuentes para poder informar. Exacto. Y más Exacto, rigor. exacto. Exacto, exacto. Pues eso que es lo que comentaba, que hay que tener cuidado, que saber lo que estás consumiendo y saber, y bueno, y no tener, o sea, tener opinión, pero no convertir tu opinión en dogma, ¿no? A mí a mí el miedo que me da a veces las redes a nivel de comunicación, ¿no? Y también cuando hablamos de periodismo, cuando hablamos de, es decir, al final el periodismo también se nutre necesitáis nutriros de anunciantes, ¿no? Entonces, a veces a mí hay una cosa que te sorprende, decir, los titulares, y eso sí que te lo quiero preguntar directamente, es decir, los titulares que van directamente, no la misma la comunicación en el medio escrito, en el periódico tradicional, que la comunicación que va a una red social, ¿no? Y en esa red social, muchas veces, el titular, a veces lo hacen de tal manera que lo que buscan es que tú cliques y entres. Lo que se Porque, llama el clickbait, ¿no? O sea, es exacto. una Sin manera más, de cazar. O sea, es una de manera de cazarnos. cazar y lo que te ofrecen no tiene nada que ver con lo que hay dentro. O sea, Exacto, exacto. sí, Entonces, sí. mi pregunta es si eso, tú como periodista, es decir, te condiciona. O sea, tú como redactora, es decir, tú vas a redactar, igual, da igual. Es decir, ¿a vosotros os condiciona eso? A ver, yo es que es difícil aquí hablar en primera persona porque yo he trabajado básicamente en el medio escrito y no he tenido que estar sometida a esa dictadura, porque lo es. Y yo soy de las que defiende que la calidad es lo más importante y que los medios de comunicación no conseguirán sobrevivir si no ofrecen calidad. Lo que pasa es que, como sucede en la política, como sucede en las empresas, al final se gestiona en el corto plazo, ¿no? O sea, que ni siquiera en el medio, o sea, se gestiona en el corto, en el próximo resultado, que a veces es semestral, a veces es cuatrimestral, a veces es anual, y entonces al final lo que quieren los que toman las decisiones y los que se van a llevar bonus porque las cosas vayan bien o van a haber reducido su sueldo porque las cosas vayan mal, es que haya muchos clics, porque eso es lo que garantiza anunciantes. Y eso es perverso, obviamente es perverso y por supuesto que condiciona al periodista y al periodismo, porque realmente el periodismo que a mí me merece la pena, que es el de largo aliento, el que tiene distintas fuentes, el que, pues eso, que complejiza los asuntos y no los simplifica, pues requiere un tiempo, requiere unos medios que cada vez más la precarización de la profesión pues está dañando. Pero es que realmente los medios de comunicación viven de la publicidad. Eso no. Claro. La Sí, sí, cuestión es que seguimos con una crisis de modelo, porque sigue dando más dinero, a pesar de todo, el papel que online, o bueno, ya empieza a ser más lo otro, pero es un sector que está en una crisis muy profunda y que todavía no está nada claro cómo va a salir de ahí. Pero yo, desde luego, el tipo de periodismo que a mí me interesa y que yo, en la medida que pueda defender, ejerceré, será no el que cuenta la verdad, porque el que la persigue. O sea, no sé, que ya me parece bastante, el que duda. O sea, no me parece. Me parece que los que afirman y los que dan por hecho una única versión de los hechos, pues mira, no sé, creo que como mínimo hay que dudar todo el rato. exacto. Y cuando pase un poquito toda esta super paranoia, imagino que igual un día haces un relato o cuentas, ¿no? Un poco. ¿Tú qué título así a voz de pronto le pondrías a ese relato? Eh, no lo sé, no lo sé. Es lo que realmente estamos demasiado cerca de. Tenemos que salir un poco de la espiral, ¿no? Sí, y está mucha gente escribiendo y muchas cosas muy interesantes. Yo no sé, no me siento capaz en este momento. Y luego a veces también pienso hasta qué punto, no lo sé, no me,
hay veces que me veo que todo el mundo, o sea, todo el mundo quiere dar su opinión o su visión y considera importantísima su visión, ¿no? Realmente, bueno, pues no lo sé hasta qué punto es importantísima mi visión, porque además mi visión es tan parcial, o sea, realmente yo, pues eso, podría ahora mismo hablar mucho más de lo que significa estar viviendo una semana sí, una semana no con hijas, qué significa estar 24 horas al día con ellas cuando yo tenía un trabajo de muchísimas horas y las veía 3 horas al día como mucho y 3 o 4 horas y ahora pues estoy con ellas el día entero, ¿no? Y cómo eso está cambiando nuestra relación y cómo, o sea, en este momento lo que yo puedo contar tiene mucho más que ver con esa parte íntima del confinamiento que con la parte pública y política de la crisis que estamos sufriendo. Y luego eso, o sea, sin olvidarme de que realmente hay un montón de gente que está muriendo, un montón de gente enferma, pero claro, como yo no estoy viviendo eso en primera persona, pues también esa sensación de irrealidad o sea, no sé, a lo mejor el titular podría ser el día que habitamos lo imposible, no sé, el día que la irrealidad se devoró, o el día que, no sé, el día que todo fuimos Michael Jackson. O sea, es que de repente, o sea, esa sensación de perplejidad y de irrealidad, o sea, no me la consigo quitar de encima, ¿no? O sea, sí. Así estamos todos, creo, un poco. claro, Porque no nos lo creemos. ¿Qué vamos a contar? O sea, yo realmente sí. no me gustaría estar en la piel de Pedro Sánchez, la verdad, ni de la gente que está tomando decisiones, porque creo que no, nadie está preparado. Nadie estaba preparado ni no dan cursos para esto. O sea, no sé. O sea, que... Exacto. Bueno, y vamos a cambiar un poco de tercio. Tú, como has dicho antes, has tenido a bien ver las 3 anteriores entrevistas o charletas que estuvimos, ¿no? Y siempre preguntamos lo mismo. Y es que es una pregunta muy sencilla. Es que es para ti Petrer. No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. A ver, es sencillo decir lo que la gente quiere oír. Claro, claro. Bueno, pues sí. Sí, tienes que pensar demasiado la respuesta, ¿no? Claro, pero en realidad, sobre todo es mi origen. Yo soy quien soy por Petrer. O sea, pues yo soy quien soy porque nací en un pueblo con un castillo, nací en un pueblo con montañas, nací en un pueblo que es de una manera como es Petrer, ¿no? Y eso es algo que lo llevas en la piel, o sea, que lo llevas en la piel, en el ADN. ¿Hago de eso una bandera? No. O sea, me parece que pues hay cosas maravillosas y hay cosas que tampoco son tan maravillosas de Petrer. Ahora me disparan. No. A ver, me parece, yo creo que todos pensamos igual. A ver, yo pienso como tú, ¿no? A ver, bandera, entiendo lo que quiere decir por eso, ¿no? A veces sí que ejercemos, ¿no? De pequeños embajadores y yo pienso que tú en alguna ocasión seguro que lo has hecho, ¿no? Ahora estar presumo de muchas cosas de Petrer. Todo el día en plan Abertzale, pues creo que no. De algunas cosas que incluso luego la gente se ríe de mí, porque yo a veces, no sé, pues en muchos contextos he cantado el himno de Petrer. Es decir, en un barco de Grecia, de Italia a Grecia, he cantado el himno de Petrer. En noches alcohólicas he cantado el himno de Petrer. Un poco la idea de la pregunta. Entonces, y tengo amigas que se ríen mucho de mí, de mi petreridad, ¿no? De mi petrolanquismo, porque lo tengo, porque lo soy. Eso al final es inevitable, ¿no? Sí. Un poco es porque al final todo te aporta, ¿no? Te aporta tu familia, te aporta el entorno, te aporta lo que has elegido estudiar o lo que has elegido convertirte, ¿no? Pero al final ser de donde se es, yo creo que también aporta, ¿no? Yo creo que te forja una parte del carácter, ¿no? Yo creo que sí. Del carácter, de las experiencias, de la vida, o sea, no sé. A mí,
no sé, hay muchas cosas de Petrel que llevo conmigo, ¿no? Y yo, por ejemplo, no sé, a mí me encantaba la libertad que hemos tenido allí, ¿no? No sé si ahora es así, pero desde luego nosotros hemos vivido con una libertad, o sea, que es inédita para mis hijas que tienen 6 y 11 años, pues en Madrid obviamente no se mueven libremente. La de 11 cada vez un poquito más, conquista un poquito, territorios un poquito más grandes, pero yo con 7 años caminaba sola por el pueblo con toda libertad, ¿no? Me acuerdo que mis padres me apuntaron al taller de Marieta, que era un taller de manualidades ahí en el casco antiguo, y me encantaba ir cada vez por un camino distinto. Y estoy hablando de eso, de 7 años, y me encantaba eso, explorar el casco antiguo, me fascinaba, me sentía tan libre y a la vez como tan descubriendo un mundo, o muchos mundos, ¿no? Me encantaba eso, y tantas cosas, ¿no? Y realmente creo que hay una comunidad y una capacidad asociativa y solidaria en Petrel que no está en todas partes, que es muy de allí. Y eso es algo que yo lo he vivido desde niña, ¿no? O sea, y ahora cuando voy alucino, ¿no? O sea, con lo difícil que es llenar aquí un recital de poesía o una presentación de un libro, o sea, allí está todo lleno, o sea, todos los actos culturales están llenos, culturales y no culturales. O sea, realmente la gente o sea, tiene ansia por aprender y valora muchísimo todo lo que se acerca hasta allí, ¿no? O sea, es como de, Dios mío, hay teatro, se llena el teatro, hay una conferencia, todo el mundo a la conferencia. Y yo creo que eso no es ni mucho menos, no es extrapolable ni generalizable a muchos otros lugares, ¿no? Y es algo que también, claro, la oferta es diferente, ¿no? En un pueblo que Pero no es solo por eso. Yo creo que hay a veces en nuestra zona se ha estudiado menos que en otros sitios de España, a pesar de que cada vez más gente estudia carrera, ¿no? Pero es verdad pero eso ha hecho también que haya como una especie de formación autodidacta en mucha gente que de verdad no es tan típica, ¿no? O sea, es que yo recuerdo mucho, o sea, mi abuelo, mi yayo siempre era como, es que alguien que ha estudiado carrera, ¿no? O sea, yo recuerdo esa sensación de alguien que ha estudiado carrera tiene algo que vale mucho, ¿no? O sea, esa sensación de... Y claro, luego, sin embargo, te ibas a otros contextos donde mucha gente estudiaba carreras y veías que había muchísima gente con carrera que era una ignorante. Claro. Y sin embargo, en nuestro pueblo hay muchísima gente sin carrera que tiene muchísimos conocimientos y que además muchísima curiosidad y que se ha formado de una manera muy autodidacta en grupos o sea, donde se han estudiado cosas, no sé, que realmente valora la cultura de una manera que le hace, por eso le hace como mucho más vivo y mucho más crítico y con mucha más capacidad de opinar y de estar en el mundo, ¿no? Que gente que tiene una educación más formal. Y, o sea, que no solo porque haya menos oferta están más llenos los espacios culturales. Creo que realmente hay no sé, hay un espíritu asociativo o comunitario o una especie de capacidad de hacer que pasen cosas que es típica de Petrel y no de otros lugares, ¿no? Y eso es algo que a mí me encanta y de lo que me siento muy orgullosa y que creo que además mis padres forman parte de eso, de esos generadores de cultura y de generadores de que pasen cosas, ¿no? Y eso me parece súper admirable. Pues no tenemos nada que decir. Lo único que, bueno, que Manolo tiene que extenderte ya también nuestra tradición, que es la de invitarte a tomar una cerveza cuando lleguen los días de mayo. Solo una cerveza. No, eso es... Yo, antes de terminar... Solo una cerveza. Eso ya me lo iba a tomar antes. Vamos a hacer una quedada, ¿no? Una molaría. Pues una quedada. Así con la gente que... Pues oye, sí, estaría guay. Un lugar que te atraiga, en particular de Petrer.
Es tremendo porque, o sea, me he sentido muy pisada en las entrevistas anteriores. Sí, porque todos decimos solemos coincidir. Pero es que es un lugar mágico, o sea, realmente es un lugar mágico. Un poco la pregunta es la idea esa, ¿no? De que al final casi todos compartimos o hemos soñado en los mismos lugares o hemos, no sé, que me atrae, ¿no? Esa sensación de compartir, que tenemos admiración por los mismos lugares, ¿no? Y a nivel local, ¿no? Los que hemos estado solos, además, muchísimo, ¿no? O sea, porque ese es un lugar en el que muchas veces estás sola, pero que realmente es bellísimo, o sea, es bellísimo. Lo decía Pavlovsky, la luz azul, o sea, lo azul, pero no solo las cúpulas, ¿no? Sino realmente las montañas parecen azules por el tipo de luz que tenemos allí, ¿no? Y es un lugar muy especial, o sea, yo creo que y luego, a ver, no solo, a mí me gusta muchísimo el Parque 9 de Octubre, de verdad, me encanta ir allí con mis hijas y me acuerdo perfectamente de cuando lo estaban construyendo, me acuerdo de, no sé, eso, de estar en una clase de ética e irnos a dar la clase de ética allí porque íbamos a hablar de la ecología y la naturaleza y porque estaba aquello medio, pues eso, era como un prado que tenían un trozo construido, tardaron 1000 años, ¿os acordáis? Sí. Y era como una especie de lugar mítico, ¿no? Es el parque, cuando lo acaban, el gran parque, el parque de la Sala de México, ¿no? Era entonces, todavía no tenía el nombre. Y me gusta mucho el Parque 9 de Octubre. Y luego mi yayo nació en una cueva de la muralla del castillo y también para mí cada vez que voy allí lo pienso, ¿no? Y digo, Dios mío, o sea, vivían aquí. Por supuesto no había agua corriente, tenían que ir a la fuente. O sea, todo eso pasó hace y lo sé, lo por allí, lo pienso, ¿no? Lo pienso y me conmueve muchísimo. Pues nada, Isabel, un súper placer. Sí. No sé, me parece que he hecho muchos análisis no pensados, o sea, sobre la marcha. Claro, hombre, se trata un poco de igual me arrepiento, pero no he hecho suficiente la pelota de tren, lo siento. Bueno, ¿cómo que no? No, madre mía, más de lo que tú piensas, ¿eh? Nos has dejado en algunas cosas. Hay cosas que son chulas, muy chulas. Y nada, vamos, tampoco queremos alargar mucho, ¿no? Para que quien la escuche tampoco no se alargue, pero sí que me gustaría, siempre os dejamos un poco la parte final a vosotros para que nos digáis lo que os apetezca, que nos digas, no sé, hay algo que digas quieras dejar para el final o quieres comentarnos algo y si no, pues simplemente... Pues mira, la verdad que he mencionado a Pepe Medina y no he mencionado a Pablo Navarro, que creo que forma parte invisible de este equipo vuestro. Sí. Y creo que soy una privilegiada porque formo parte de una generación, ¿no? Que pasó por Primo de Rivera con unos profesores, con unos maestros muy especiales, ¿no? Que luego, de hecho, han acabado todos en la política municipal, ¿no? Y sabes que realmente había gente con una capacidad de abrirte ventanas, ¿no? Al mundo y de ayudarte a pensar y que creo que fue un regalo para muchos, fue un gran regalo y yo, pues no me habéis preguntado si sigo la política municipal, yo la sigo. Y realmente me ha conmovido y me ha ilusionado y me ha encantado ver a todos esos maestros que tuve haciendo todo lo que han hecho por el pueblo, porque antes todo eso lo sembraron en nosotros, ¿no? Y pues eso, tengo mucho que agradecer. Pues nada, muchas gracias, ¿no? Un punto final es perfecto.